Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yara Ñe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yara Ñe, Nuevo Testamento. Reflexionamos sobre la palabra del Señor y estamos reflexionando principalmente sobre la iglesia y los pueblos, decimos nosotros, es decir, sobre la evangelización, la fuerza y la gracia del Espíritu que nos envía hacia la comunidad. Cuando hablamos de los pueblos, hablamos de la comunidad, hablamos de toda la humanidad, hablamos de todos los hombres. Es decir, este mensaje de salvación que aparece aquí bien escrito, bien delineado en la Biblia, debe ser dado a conocer, evidentemente. ¿Y quiénes lo harán? Y lo harán los discípulos. Y eso es lo que vamos a mirar entonces desde Hechos de los Apóstoles. Miremos un poco cómo se trata este aspecto de la misión principalmente. Entonces, los Hechos de los Apóstoles describen los inicios de la misión de la iglesia. El plan y la meta aparecen expuestos principalmente en Hechos de los Apóstoles 1:8. ¿Cómo comienza esta parte? Dice: recibirán ustedes la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. La fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre ustedes. Y entonces ustedes serán testigos míos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. Esto es entonces lo que Hechos de los Apóstoles nos está diciendo. Nosotros estamos mirando desde el inicio en la relación, ¿verdad?, del pueblo de Israel, el pueblo elegido, con los demás, ¿verdad? Así habíamos hablado, después de Jesús mismo, en relación a los gentiles, y hemos reflexionado bastante y vimos cómo hay una preocupación normalmente de llegar con el Evangelio a todas las naciones. Y ahora Hechos de los Apóstoles, que sería como el segundo tomo, o mejor dicho, es el segundo tomo, es la segunda obra de el evangelista Lucas. Lucas es el que escribe este libro, ¿verdad? Y es el segundo tomo. Dentro de la presentación de la teología de Lucas es muy interesante porque primero se nos presenta el Evangelio como tal
luego se nos presenta esta segunda parte ya como fruto de este evangelio, como fruto del haber asumido, adherido a la propuesta de salvación de Jesús. Y entonces por eso es que comienza la evangelización. Él divide también su teología en 3 momentos, decíamos en otra oportunidad. El primer momento es la acción de Dios Padre como creador, como donador. Sería todo el Antiguo Testamento, él habla de eso. Luego nos habla de la venida de la segunda persona, es decir, de Jesús, la encarnación. Padre, Hijo. Y esto sería el Evangelio, lo que nosotros tenemos en el Evangelio de San Lucas. Y luego, posteriormente, ya con su muerte y sobre todo con su resurrección, y al final, en el capítulo 24, él agrega la ascensión a los cielos. Es Lucas el que agrega la ascensión de Jesús al cielo. ¿Por qué esto? Y porque justamente está dando pie a este segundo o tercer momento ya dentro de su teología, que sería la misión. Subir al cielo significa entonces ahora la comunidad, es decir, todos nosotros que formamos parte de la iglesia comenzamos a trabajar, comenzamos entonces a realizar nuestra acción concreta. Esto es el Evangelio, queridos amigos. El Evangelio no es güero zapucay de no sé qué cosa, ¿verdad? De cosas mágicas, como lastimosamente suceden, ¿verdad? Suceden. Pero eso es porque allí hay la Biblia, en realidad. Nos pasamos, esos son como esos famosos médicos SHAE, ¿verdad? Los médicos SHAE. Con alguien que por lo menos se ha preparado, que ha estudiado, que hizo años sudando, quemando pestañas, estudiando la medicina. Viene un médico SHAE y dice cualquier cosa, ¿verdad? Y entonces hay que atender mucho también con respecto a la Biblia y a la palabra de Dios. Porque uno piensa que porque habla de cuestiones espirituales o cuestiones religiosas, uno puede decir cualquier cosa. No. Mucha atención, sobre todo en entender el mensaje de salvación. Y hasta yo diría que esto es mucho más delicado que incluso la medicina física, ¿verdad? La medicina del curar el cuerpo, porque esto es del alma. Y si uno toca mal algunos elementos de nuestro espíritu, o si nosotros dirigimos mal a las personas o le hacemos creer en cosas mágicas o cosas que no entran dentro de nuestra historia de salvación, ciertamente que es mucho más delicado porque estamos destruyendo la vida de las personas. Atención a esto, porque esto es el que da el sentido, el rumbo de nuestra existencia. Es nuestro norte, ¿verdad? Es como decir, es mi Wi-Fi actualmente. Si nosotros no tenemos ese Wi-Fi, nosotros no podemos estar conectados, no tenemos ninguna relación ni posibilidad de tener y de bajar los datos. Si no tenés tu Wi-Fi, si no funciona eso, no funciona nada, ¿entienden? Pero sin embargo, es una cosa que casi vos no estás viendo, no estás tocando. ¿De dónde aparece tu Wi-Fi, verdad? Es esa conexión que hace que funcione, ¿verdad? Y bajen tus datos. Así entonces, queridos hermanos, el aspecto espiritual es demasiado importante y por eso que tenemos que tenerlo en consideración. Estudiar la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios es un tema muy delicado y es un tema que tenemos que empeñarnos todos, ciertamente. Todos debemos empeñarnos a esto. En una oportunidad estuve hablando con una persona y me decía, padre, nosotros antes no podíamos leer la Biblia, dice, pero ¿por qué? Y les explicaba, ¿verdad? Justamente porque era una cosa que necesitaba de una buenísima preparación, porque si no decimos cualquier cosa. O sea, eso era, no era simplemente, no se puede leer la Biblia, no hay que leer la Biblia. No estamos diciendo eso. Y yo diría que hasta ahora también, para tomar la Biblia seriamente, tenemos que primero hacer una buenísima formación, una introducción a la Biblia. Es por eso que yo tengo esta preocupación también de conversar con ustedes, ¿verdad? De hablar un poco, de hacer estos cursos bíblicos a través de los medios, porque tenemos que entrar en esta onda si es que nosotros queremos hacer un buen camino también. Ese es el camino de nuestra felicidad, el camino de nuestra salvación, el camino de la realización de nuestra comunidad, de nuestro país, de nuestra familia. ¿Por qué? Porque aquí encontramos el norte de nuestra propia existencia. Nosotros nos hacemos esa pregunta, ¿quién soy yo? ¿Hacia dónde camino? ¿Verdad? Y bueno, y por eso entonces Hechos de los Apóstoles verdaderamente tiene su plan y su meta, ¿verdad? Que están muy bien escritos en Hechos de los Apóstoles capítulo 1:8. Ustedes van a recibir la fuerza del Espíritu que vendrá sobre ustedes. Primer elemento entonces insiste en esto, la fuerza de Dios que nos hace reflexionar la misma historia de salvación. Después,
Aquí ya nos está diciendo que somos testigos, comenzando de Jerusalén. Tenemos que preguntarnos entonces cuál es mi Jerusalén, porque Jerusalén es el lugar donde Dios se revela. Es decir, Jerusalén es tu casa, Jerusalén es tu comunidad, Jerusalén es tu lugar de trabajo, Jerusalén es tu país y así sucesivamente, ¿verdad? O sea, donde yo me encuentro, me realizo y sobre todo, después ahí va pasando por todas partes, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. En 2016, en el jubileo convocado por el Papa, 1071 sacerdotes fueron enviados por el mundo como misioneros de misericordia. Se les dio la gracia especial de perdonar pecados reservados, pecados que fueran especialmente graves. Altra categoría sono. En este caso hablamos de los 5 pecados reservados a la Santa Sede. Solo los misioneros de la misericordia podrán absolver de estos pecados ningún otro sacerdote de su diócesis. El jubileo terminó, pero la misión de estos sacerdotes no. El padre Jeffrey Kirby ha sido nombrado recientemente misionero de la misericordia en su parroquia de Carolina del Sur. El Santo Padre nombra al sacerdote y su obispo le entrega el decreto. Esto fue lo que me sucedió a mí. Mi obispo me animó a hacerlo. Luego el Papa me nombró y ahora mi obispo me entrega este decreto. Jeffrey Kirby ha escrito mucho sobre la misericordia y piensa que por eso lo eligieron. En 2016 redactó un ensayo llamado Puertas de la Misericordia y después otro sobre una joven que supo perdonar, María Goretti. A través de mis escritos y conferencias siempre traté el tema de la misericordia porque creo que todo el mundo está escuchando mensajes de odio, de intolerancia, donde se permite todo, pero donde no hay perdón. Creo que es importante que el mundo de hoy entienda que el mensaje de la misericordia es primordial y que se enfatice especialmente desde la Iglesia. El padre Kirby explicó que llevará a cabo su misión entre la gente de su parroquia. Quiere hacer de ese lugar un hospital de campo donde se viva la misericordia, como pide el Papa Francisco, y que desde ahí este regalo llegue a todo el mundo. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen ingeniero. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Catequesis y reflexiones para los más pequeños de la casa. Aprendiendo con Jesús. Un espacio para que los niños también aprendan sobre la palabra de Dios. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. De lunes a viernes, 17:30 horas, por Lobo TV. Cuando miro atrás, solo puedo ver tu fidelidad. Todo
todo lo haces bien. Cuando te elegí, no me equivoqué. Me has dado mucho más de lo que yo te entregué. Sé que me conoces como nadie lo hace. Sé que tú me amas de una forma inigualable. Hoy quiero agradecer por salir a mi encuentro, por darme vida nueva y estar en todo momento. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 Aunque a veces caigo, tu gracia me levanta. Cuando me voy lejos, tu amor es quien me alcanza. Siempre volveré a tu corazón, que me enseña a amar, regalándome su amor. Si tú iluminas mis días, ¿a quién iré? Solo tú tienes palabras de vida. ¿A quién iré? No te cambio por nada. 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 No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio, no. No te cambio por nada. 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 Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando Hechos de los apóstoles en misión, los apóstoles con esta visión con respecto a los demás pueblos, hacia donde somos enviados. Te he constituido, dice, luz de los gentiles, para que tú lleves la salvación hasta el fin de la tierra. Esto lo están tomando y lo están releyendo desde Isaías 49:6. En sus cartas, Pablo reconoce la preeminencia de Israel en la historia de la salvación. Preeminencia de Israel en la historia de la salvación. Tanto al judío primeramente como después al griego. El judío primeramente como después también al griego. Por un mal paso de los judíos vino la salvación a los gentiles a fin de provocar el celo en aquellos, dice Romanos 11:11. Es decir, como los judíos no quisieron recibir a Pablo, no quisieron recibir a ninguno de los apóstoles. Entonces aquí, por eso dice, por un mal paso del pueblo judío con respecto al cristianismo, entonces eso dio posibilidad para que también se abra el evangelio al pagano, a los pueblos paganos. Eso es lo que nosotros decimos siempre. No hay mal que por bien no venga. En este caso, ¿cómo? Este es un mal porque los judíos se cerraron a la propuesta del evangelio. Se cerraron a la propuesta de la iglesia. Se cerraron a la propuesta de Jesucristo. Pero al cerrarse, esto hace que los misioneros digan, y bueno, ¿y ahora nosotros qué hacemos? Ya que ustedes son
de dura cerviz, de dura cabeza, lo que nosotros vamos a hacer es abrirnos hacia los pueblos paganos, porque Dios vino para todos. Y vamos a ver cómo entonces nosotros vamos entrando y vamos realizando esta historia de salvación. Tanto al judío primeramente como también al griego, por un mal paso, los judíos, por ese paso vino la salvación a los gentiles, a fin de provocar el celo en aquellos. La proclamación entre los judíos hace que Pablo emprenda inevitablemente el camino hacia Roma. Pablo también entonces va a ir hacia el imperio, hacia la capital del imperio, que en ese momento era el imperio romano, la capital Roma. En principio, solo quiere proclamar el evangelio allí donde todavía no ha sido anunciado. Pero aunque en Roma existía ya una comunidad cristiana, Pablo tiene especial interés de visitar esta ciudad. Y es que por ser apóstol de los gentiles, tiene que proclamar el evangelio en Roma. Roma, que es capital del mundo, en los antiguos de los apóstoles, se cita por 2 veces Roma. Dice ese libro, cuando a este, se refiere a Roma, se hallaba en Éfeso, después de esas cosas se propuso Pablo atravesar Macedonia y Acaya, y dirigiéndose a Jerusalén, porque se decía, después de estar allí, conviene que yo visite también Roma. Y es lo que Pablo va a realizar después posteriormente. Bueno, seguimos un poco más. Hablamos de este otro aspecto. Cuando Pablo está prisionero, cuando Pablo está en la cárcel, dice, se le apareció Cristo por la noche y le dijo, como has dado testimonio de mí en Jerusalén, es preciso que lo des también en Roma. El lenguaje bíblico, es preciosa, ¿verdad? Este lenguaje es muy preciso, ¿verdad? Porque expresa la voluntad salvadora de Dios. Cuando has dado testimonio de mí en Jerusalén, es preciso que lo distingas también y que lo puedas predicar, que puedas discernir, que puedas entender, distinguir bien para luego entregar. Y esta es la voluntad salvadora de Dios. Ahora, desde el punto de vista de la historia, puede afirmarse que el evangelio empujaba, ¿verdad?, hacia Roma, del mismo modo que ya antes se había asentado en la capital del mundo estas religiones. En el año 186 a.C., un decreto del Senado, Senatus Consultum de Bagnalibus, prohibía y reprimía los abusos de los cultos mistéricos dionisíacos en Roma. Esto se estaba prohibiendo. En esta ciudad se asentaba la gran antigua comunidad judía de Europa. Su propaganda religiosa dio pie a que en el año 159 a.C. el pretor romano expulsara de la ciudad a todos los judíos que no tuvieran nada que ver, ¿verdad? Que poseyeran, por ejemplo, la ciudadanía itálica. Entonces, a expulsarlos, que no tuvieran nada que ver con lo del imperio. A propósito de la persecución decretada por Nerón contra los cristianos, dice Tácito, todo cuanto hay de abominable y vergonzoso confluye desde todos los puntos a Roma, y es allí celebrado la comunidad cristiana de Roma. Fue fundada, constituida por cristianos que por las fuerzas que fueran tuvieron que trasladarse a la ciudad del imperio y fijaron su residencia en él. Con la línea comenzaba a orientarse de acuerdo con este punto de conexión que habría de mantenerse en el fundamento. Aparece testificado por el mismo Pablo en la carta de los romanos. En efecto, la iglesia romana gozaba ya de alto rango y fama en el mundo. Primeramente dio gracias. ¿Por qué él da gracias, Pablo? ¿Por qué él dio gracias? Porque justamente lo siente a Dios por mediación del Espíritu Santo respecto a todos, porque su fe
se divulga sobre todo con aplauso, ¿verdad? En todo el mundo. Se divulga con aplauso, ¿verdad? Esta teología bien elaborada, bien escrita de Pablo. Desde que ya el poeta helenista Menandro había saludado a Roma como la ciudad eterna, la literatura latina, con Cicerón y luego a través de la obra de los poetas del imperio de Augusto, como Tíbulo y Virgilio, glorificaron con este sobrenombre de ciudad santa. Bueno, esto entonces, queridos amigos, lo que nosotros estamos reflexionando de los Hechos de los Apóstoles. Se dan cuenta cómo hay siempre una apertura hacia la universalidad. Primero te va explicando y te va diciendo que no hay mal que por bien no venga, ¿verdad? Que no hay mal que por bien no venga. ¿Por qué? Porque aquí se les cierra las puertas del judaísmo. En cuanto que ellos se dan cuenta y dicen, no, esto es lo que el Señor quiere, vamos a abrirnos, ¿verdad? Pero al cerrarse ante esta situación, ellos se proyectan inmediatamente hacia los paganos. Volvemos enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. La mejor manera como te puedo explicar lo que es la Biblia, conoces lo que es un electrodoméstico, ahí tenemos las instrucciones para que vos puedas utilizar este nuevo aparato. Nosotros entendemos mejor con Google, ¿verdad? Porque buscamos en la Biblia entonces todo lo que nosotros necesitamos. ¿Para qué cosa? Para ser felices. Ve a la página y detrás de eso tenemos que ir. Pero con la Biblia nosotros encontramos como el GPS que indica nuestro camino. Cuando nosotros necesitamos hacer este camino de felicidad, abramos la Biblia, preguntemos a la palabra de Dios qué nos está diciendo. Y en ese camino llegaremos sí o sí a la felicidad. Acercarse a la Biblia es muy fácil y es muy lindo al mismo tiempo. Pero recuerden que es como ese bebé que está comenzando a comer. Hay que darle el purecito, no se olviden de eso. Para eso nosotros les invitamos a través de Ñande Yarañe. Contáctenos sobre todo en las redes sociales, ahí estamos todos nosotros. Incluso escríbanos siempre. Nosotros vamos a acercarnos, le vamos a llamar y vamos a formar un círculo donde podamos juntos hacer este proceso en el aprendizaje de la Biblia, que es tan lindo y tan fácil. Y una opción más también te damos, acercarte a tu propia parroquia y ahí también, donde puedan hacer ese círculo bíblico y así puedan aprender, conocer y caminar juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Te cuento la historia de Zaqueo. Es él el que da ese primer paso de buscar a Jesús, de ver a Jesús. Entonces, el que era bajito al final sube a un árbol porque quiere verdaderamente encontrarse con Jesús. Pero es allí donde Jesús ahora le ve y gracias a eso después se va a su casa. Y cuando se encuentra con Jesús, cuando ojeamos y encontramos a este Cristo en nuestra vida, es ahí donde se da el cambio. Zaqueo entonces es para cada uno de nosotros ese cambio de vida. Soy el Padre Víctor. Nos vemos en las redes sociales. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque.
Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen doctora. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen arquitecto. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. La tarde es el fin de la jornada. Busco tu presencia, vengo a tu casa. Quiero ofrecerte mis manos cansadas. Cuando la luz de este día se apaga y la sombra de la noche abre sus alas, vengo a renovarme en el calor de tu infinita gracia. Tú eres mi paz y mi consuelo, mi vida ponerla en ti yo quiero. Aleluya.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios. Estamos viendo a Pablo y los gentiles, es decir, cómo Pablo llega a predicar. Hemos visto en los primeros apartados, ¿verdad?, en los primeros momentos de nuestro curso bíblico, esta vocación de Pablo, cómo se siente llamado. Dios, ¿verdad?, que le toca, Dios que le dice, bueno, yo que Pablo. Una reacción también de Pablo. ¿Por qué? Bueno, porque él también está en su camino. Él dice en ese proyecto que tiene, es donde él quiere realizar, pero con fuerza y con entusiasmo. Atención, no es que Pablo es una persona que está actuando en una forma equivocada de acuerdo a lo que él sentía de sus principios. Recuérdense que él era un fariseo. Y los principios del fariseo, los principios y la convicción de los fariseos en ese momento era justamente la ley por la ley. Y estos judeocristianos para él estaban saliendo de todo esquema de la ley, que eran bastante leguleyos, ¿verdad? Y entonces él se preocupa y dice, no, denme cartas, denme autoridad, no podemos continuar así. Pero en ese camino es que el Señor le toca, le pone sus proyectos pata para arriba. Entonces Pablo informa que fue llamado, esa fue la vocación, este es el llamado de Pablo, en virtud de una revelación de Dios y de una aparición de Cristo resucitado para anunciar al Hijo entre los gentiles. Para anunciar al Hijo entre los gentiles. Él tiene que hacerlo, recibe este llamado, él está en camino y aquí entonces encuentra esa voz de Dios que le va a enviar, que fue también elegido para esta misión desde el seno materno. Fue elegido para esta vocación desde el seno materno. Miremos un poco la carta que nosotros encontramos siempre de Pablo, ¿verdad? Porque estamos con Pablo. La introducción, ¿cómo comienza? La carta a los Gálatas. Después de la carta a los Corintios tenemos la carta a los Gálatas, capítulo 1, del versículo 15 en adelante. Y dice así, pero cuando Dios, que me eligió desde el seno de mi madre y me llamó por medio de su gracia, se compadeció en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos, de inmediato, entonces, sin consultar a ningún hombre y sin subir a Jerusalén para ver a los que eran apóstoles antes que yo, me fui primero, dice, a Arabia y después regresé a Damasco. Pablo entonces hace su camino, pero es un encuentro personal. Recuerden que cuando estamos leyendo esto, esta también es la vocación, ¿verdad?, de Pablo, la elección de Pablo, cómo él se siente elegido por Dios. Pero lo primero era decir esto, hay dos elementos que tenemos que ensamblar, juntar aquí. Y hasta casi diríamos es como una simbiosis. ¿Por qué? Porque no podemos separarlo. Si lo separamos, los dos mueren. Entonces dice, por una parte es la elección desde el seno de mi madre, la elección de Dios desde el seno de mi madre. Es decir, él se siente siempre llamado por Dios entonces, y cada uno de nosotros dentro de la comunidad está llamado siempre por Dios. Lo importante es descubrirlo, entenderlo, porque dentro de la comunidad sabemos, y eso lo estamos hablando en todos los cursos bíblicos que estamos haciendo, de todos los días, ¿verdad? Estamos hablando y estamos reflexionando y decimos que nos sentimos llamados por un Dios que nos quiere, que nos habla a la conciencia. En síntesis, nos habla a la conciencia. ¿Cuál es el problema entonces? El problema es que tenemos que abrir nuestro corazón, nuestra mente para entender qué es lo que Dios nos está diciendo. Aquí también con Pablo, anteriormente, ¿verdad?, en el capítulo 9, cuando leíamos esa vocación de Pablo, decíamos que él está tan atareado, está en tantas cosas muy humanas, que solamente en ese camino después se encuentra verdaderamente con el Señor, y en ese camino de encuentro con el Señor es donde él comienza a reflexionar. Y cuando reflexiona, él se da cuenta y dice, bueno, tengo que cambiar chip, tengo que ponerme de otra manera, en otro estilo de pensamiento para poder anunciarle a Jesús, ¿verdad? Y entonces él comienza también a anunciar a Jesús. Aquí, entonces, él en su reflexión posteriormente ya se siente como ¿qué cosa? Se siente como elegido desde el seno de la madre que me ha llamado por medio de su gracia. Me ha llamado por medio de su gracia. Dios.
¡Guau! ¿Verdad? Entonces, la gracia de Dios está siempre aquí con nosotros, queridos hermanos. A todos nosotros también nos llama. Dios nos llama por medio de su gracia. Y entonces la gracia está presente, está frente a nosotros, a nuestro costado, arriba, abajo, en todas partes está la gracia de Dios, donde nosotros vamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tomarse, ¿verdad? De la fuerza y la gracia del Señor. Y entonces es así que Él dice, se complació en revelarme a su Hijo para que yo lo anunciara entre los paganos. Pero dice entonces, Él agradece también. Se complació el Señor que se complace con nosotros y nos revela, se nos da a conocer. Pero también, queridos amigos, espera una respuesta nuestra. Cada uno ñandeña responde a peñandillara. La gracia, decíamos, que está presente. A ver cómo nosotros respondemos a esa gracia. Muchas veces seguimos todavía embotados, muchas veces seguimos todavía nosotros persiguiendo al Señor de una o de otra manera. Seguramente que ustedes me van a decir, no, yo en ningún momento le persigo al Señor, yo en ningún momento me voy en contra de Dios, yo soy una persona religiosa. Mentira. Perseguir al Señor no quiere decir que vos te pones ahora así abiertamente. Hay algunos que abiertamente sí persiguen, digamos, al Señor, pero en el sentido de confrontar, ¿verdad? Porque uno no quiere vivir ciertas normas, ciertas reglas que son obligaciones, pero son obligaciones intrínsecas, decíamos, o sea, que sale desde adentro. No porque alguien te está imponiendo, alguien tiene que venir como policía para decirte si está bien o está mal. Porque ese policía, cada uno ya lo tiene aquí, en su conciencia. No hace falta que yo te ponga ahí un policía que te esté controlando si hiciste bien o si hiciste mal las cosas. No, el Señor por lo menos te llama desde este aspecto y Pablo lo entiende muy bien. Él entonces intrínsecamente lo siente, lo ve, lo entiende con ese encuentro personal que tuvo con Dios. Y desde ahí entonces él se siente, dice, para que yo lo anunciara entre los paganos de inmediato, sin consultar a ningún hombre, es decir, la fuerza de Dios que le toca, que le transforma. Y sin subir a Jerusalén para ver otra cosa también interesante, porque él está diciendo, yo no me fui a hacerme instruir por los apóstoles para repetir como un lorito una doctrina o elementos que me van a enseñar y me van a decir lo que yo tengo que decir. No, es Dios mismo entonces el que nos ha inspirado, nos inspira, nos da esa fuerza interior, ¿verdad? ¿Pero para qué? Y justamente para poder anunciar. Dios que se va revelando, es nuestra conciencia, ¿verdad? Pepe la policía, Pepe peñante yara de Paloña y Paloña. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen licenciada. Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Porque decidiste cambiar y mejorar. Elegiste ser quien siempre te propusiste. Tu fortaleza es la confianza. Y esa confianza te llevó a que ahora te llamen abogada.
Transforma tus sueños en hechos. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Te adoramos, Jesús. 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 Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Te adoramos, Jesús. Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real, tu presencia es real. Jesús, te adoramos, pan bajado del cielo, te alaban. Jesús, tu cuerpo, sangre, alma y divinidad sobre el altar. Presente y oculto en el pan, presente y oculto en el pan, tu presencia es real. Tu presencia es real. Tu presencia es real. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañ en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre la palabra de Dios en esta relación de la iglesia, es decir, la comunidad, la nueva comunidad judeo-cristiana en relación con los demás, ¿verdad? En relación con los pueblos.
cómo llegamos a los otros pueblos para este querigma, es decir, este anuncio de la palabra de Dios. Entonces, miremos un poco la crítica que se hace al paganismo. En Romanos 1, 18, que va hasta el 3, 20, alude Pablo a que Israel, como las demás naciones, habían sucumbido ante el pecado. Entonces, esta es la primera presentación que nos está haciendo Pablo. Hemos sucumbido ante el pecado. Y por lo tanto, el hecho de sucumbir ante el pecado, esto nos lleva entonces a privarnos de la justicia. La justicia entendida como el elemento principal y esencial de esa relación con Dios, la justicia. Entonces, Romanos 1, 18, 32 pone al descubierto la culpa de los gentiles. Va describiendo entonces, ¿cuál es la culpa de estos gentiles? ¿En qué consiste? ¿En qué consiste esta caída religiosa, como también esa caída moral? Porque toda caída religiosa es la que nos lleva a una situación de culpabilidad, ¿verdad? Toda caída religiosa es culpable, porque cada uno, ¿verdad?, dentro de la responsabilidad, tiene que asumir también sus consecuencias. Entonces, ese es el famoso Texacuá. La esencia invisible de Dios, su poder eterno y su sabiduría podían y pueden llegar a ser conocidas por la razón humana a través del mundo creado. Mira cómo Pablo da la solución. O sea, para no darnos cuenta, dice Pablo en síntesis. Es decir, nosotros por la razón. El problema es cuando nosotros nos dejamos llevar simplemente por los sentimientos, por el aspecto de la fantasía y de la imaginación sin entrar en la razón. Atención que la religión es religarse justamente con los elementos esenciales de nuestra existencia y de nuestra, yo diría así, de nuestra composición, de nuestra esencia. ¿Cómo estamos compuestos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Cuál es la esencia del hombre? Es razón por una parte, pero por otra parte recordemos que somos también sentimiento, reacciones, ¿verdad? Pero que nos pasa muchas veces por la razón. Pero yo siempre digo, son las dos piernas que tenemos, ¿verdad?, para caminar. El asunto es que algunas veces nos dejamos llevar simplemente por el sentimiento, por lo que, lo que yo siento, que esa es una religión baja le llamamos nosotros, ¿verdad? En el sentido, no de desprecio se dice religión baja, sino que en el sentido que va a los instintos bajos, ¿verdad?, del hombre. Reaccionamos esperando todo como una cosa que venga de lo luminoso, de lo religioso, que venga todo de Dios, que venga todo desde afuera. Y entonces usamos la cabecita. Sin embargo, la religión tiene que ir combinado con estos dos elementos. El sentimiento profundo de una experiencia, de un encuentro personal con Dios, pero que responde a unas necesidades bien concretas de nuestra vida, de nuestra existencia. Por eso es religión, religarse a tu existencia. Tiene que ser el hombre completo, la existencia del hombre, de la humanidad, pero en forma completa, ¿verdad? Entonces, por eso dice, la esencia invisible de Dios, su poder eterno y su doctrina, podían y pueden llegar a ser conocidas por la razón humana a través del mundo creado. Esta es la respuesta de Pablo. Entonces, todos aquellos que muchas veces solamente critican y dicen que la religión es como el opio del pueblo, Carlos Marx decía eso, ¿verdad? El opio del pueblo, o sea, algo que te saca, algo que te está dopando, algo que te mete como en una droga. Vean, es religión, o por lo menos no es cristianismo. Eso es fetichismo, eso no es religión. Religión no es porque yo me fui y te toqué ahí etcétera, etcétera, y entonces, no. La religión puede ser una experiencia, nadie niega, porque nosotros somos seres muy complejos, ¿verdad?, por dentro. Y estaba ya opinión, ¿verdad?, pero no hace falta que solo la religión ya opinión, ¿verdad? Yo también me puedo emocionar ante una situación, ¿verdad?, de encontrarme, no sé, con un accidentado, o un amor a una mamá, etcétera, etcétera. Estos son sentimientos profundos, ¿verdad?, que nosotros encontramos en nuestra vida ante situaciones diversas. Y los sentimientos y las emociones son totalmente diversas, ¿verdad?
La religión también entra en este aspecto religioso de encontrarse consigo mismo también. Y que tú en Pirimba no hay ningún problema. Pero no termina ahí. A eso es lo que queremos llegar. Son los dos elementos. Y aquí Pablo está diciendo muy bien. El poder eterno de Dios, dice, y su sabiduría pueden llegar a ser conocidas por la razón humana a través del mundo creado. Entonces, aquellos que también se dejan llevar simplemente, supuestamente, por la razón, como diciendo que la religión no tiene sentido por esto, por aquello, por la razón, quiere decir que tampoco se están dejando llevar verdaderamente por la razón, sino que se están dejando llevar simplemente por un sentimiento, lo que uno piensa, pero que piensa también y siente desde la razón. Se dan cuenta que es bastante complejo esto, ¿verdad? Porque ahora es bastante contradictorio, porque hay muchos que simplemente dentro de su sentimiento es que se cierra a una gracia o a una posibilidad del mismo entendimiento. Vea con la ñandella oñemo ambuá. Mala oñemo ambuá. El ambuá no es que no entiende. Yo puedo ser un tipo ambuá, ¿verdad? Pero hay cuapaitegina con mi razón, entiendo todo y puedo justificar todo. Pero she ambuá. El ambuá es un sentimiento, ¿te das cuenta? Entonces, es ese sentimiento puesto o agregado al aspecto de la razón. Estaba en la ñañemo ambuaba ante la religión. No, eso no tiene sentido. No, eso es para vieja. Eso no sé para qué cosa, ¿verdad? O sea, veáis la ñemo ambuá. Pero espiritualmente la ñemo ambuágina. Entonces esto es importante que reflexionemos y vamos a ver un poco, ¿verdad? Vamos a seguir reflexionando en los próximos encuentros bíblicos. Ciertamente ahora no tenemos todo el tiempo para desarrollar aquí lo que Pablo nos está queriendo transmitir. Pero es una crítica, justamente decíamos, es una crítica. Y esto es paganismo, es decir, esto es un alejamiento de Dios. Por eso decimos en este estudio del día de hoy, es una crítica al paganismo de cierta manera, que seguiremos hablando en los próximos cursos. Nos despedimos por el día de hoy, queridos amigos. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Esto fue ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.